Bueno, estoy feliz porque primero tengo dos invitados que me gusta mucho tenerlos, una de ellas especialmente, y después porque la peli me gusta mucho, me divierto mucho y me pongo en la situación, porque como he vivido en ambas décadas, pues dices, si yo tuviera que volverme ahora a retroceder al año 91 y a volver la vida que tenía en el 91, me apetecería, y todo lo contrario del 91, como es el caso de esta familia que con una tormenta eléctrica y con un patinete en medio del mar es trasladado a 2021 sin la hija, que esa va a tener su trama, y se van a encontrar cómo la vida ha cambiado, cómo nos ha cambiado a los españoles y a todo el mundo esa vida. ¿Es una peli de ciencia ficción? Sí. ¿Es una comedia? Sí. ¿Es algo más que todo eso? También. ¿Y eso dónde lo vais a ver? En Prime Video. Lo veis ya, a partir de ya la podéis ver. Es muy divertida, lo vais a pasar muy bien, y además de la mano de un director que lo único que ha creado son éxitos, tanto televisivos como cinematográficos. Vais a subiros a ese coche con una sonrisa y no vais a dejar de sonreír hasta que lleguemos a la puta playa y metamos el culo en el puñetero Mediterráneo. ¡Estamos! Pero Pepe, ¿esto no es un hotel? Que un hotel no le ponen el cariño que le pones todas estas cosas. ¡Claro que sí, señorito! ¿Eso qué coño es? Mirad la fecha. Julio de 2022. No puede ser. Estáis igual. No entiendo nada, Pili. ¿Dónde está nuestra hija? Namaste. Nacho García Velilla, ¿cómo está usted? Bien, encantado de estar contigo. La película va a plataforma directamente, podría haber ido a cine, pero lo ha producido Prime Video, así se ha decidido. Pero bueno, no está mal que se pueda ver en plataforma. No, y sobre todo porque hay que coger lo bueno de cada cosa. Y esto pues tiene un lanzamiento mundial, 240 países y territorios, pues gracias a esto, a estar directamente, a ser un original, y han apostado por esa forma de distribuirlo. Me vas a permitir, Carmen, antes de nada, de decirte que eres muy grande, querida. Muy, muy grande. Gracias. O sea, este año se ha podido ver todos los registros, pero muchos registros de Carmen Machi, actriz. Estamos hablando de que hemos tenido la suerte de verla voluntaria, Llenos de Gracia, en Cerdita, y ahora esto. O sea, el que no tenga claro que eres una de las mejores que hay en este país es que es ciego, porque es que es impresionante. O sea, el muestrario que te lo han puesto todo junto este año es impresionante, Carmen. Y bueno, encima la nominación, que yo creo que es un premio importante a una película como Cerdita, mejor actriz de reparto, me parece que es un poco la guindita de este año. ¿O no, Carmen? Sí, bueno, estoy muy contenta por la película, porque Cerdita es una peli que bueno, no decir las aspiraciones siempre son las máximas, pero sabes cómo era el camino que tenía la película, el recorrido, y ha acabado siendo una explosión de aceptación, de crítica y de público, con un trabajo soberbio de su protagonista y con una mano magistral de su directora, su ópera prima. Es una película bonita y especial porque se esperaban cosas de ellas, porque venía de un corto que es magnífico, pero yo creo que no se sabía que iba a ser tanto y con tanta felicidad. Y si yo estoy también metida un poco en el ajo, y pues encantada de que haya tenido 6 nominaciones la película, y yo ser una de ellas, por supuesto, encantada de la vida, muy feliz. No, este año vas a despedir el año de una forma feliz, Sí. Me refiero a todo lo que te ha venido cinematográficamente hablando, ¿no? Sí, ha sido proyectos chulísimos, y además cierro con uno que para mí tiene muchos ingredientes que me da más felicidad todavía. Primero porque es una peli de Nacho y me gusta mucho trabajar con él, y cierra así, y cierra el año y la Navidad, y además es una película que gusta mucho, que está muy bien, de la que estoy muy orgullosa. Entonces, bueno, pues, y que todavía continúe, que se han hecho películas este año y que todavía ya estamos tocando diciembre y sigo promocionando una película, pues estoy muy feliz, Claro la que verdad. Sí, claro que sí. Esta película, Nacho, no nace de la noche a la mañana. Ahí, fíjate que tienes nombre, que tus películas han dado mucho dinero, como una serie como Aida, etcétera, etcétera, o Siete Vidas, por poner ejemplos. 4 añitos de tu vida para dejar de hacer esta película. Sí, es que es una peli compleja. Es una peli... también están acostumbrados todos a verme haciendo comedia pura. Y entonces cuando empiezas a hablar de que quieres mezclar ciencia ficción con thriller, con drama y comedia, ya te miran de otra forma.
Entonces bueno, vas convenciendo a base de reescrituras y de mucha fe en el proyecto. Luego también en mitad del camino pues tenía un trabajo con Lionsgate para México, para Estados Unidos, entonces se me complicó un poco la cosa hasta que lo retomé. Y luego sí que es verdad que la escritura del guión no ha sido sencilla, porque de principio empezamos con las primeras versiones, igual nos iban mucho a corte cómico, estamos buscando el balance entre todos los géneros que queríamos abordar. Que eso es la grandeza de esta peli, ¿eh? Sí. La mezcla de géneros. Sí, eso es lo que más... Era un reto para nosotros y además porque era un tipo de cine que nosotros habíamos consumido mucho de adolescentes, pues de Regreso al Futuro, Los Goonies, La Princesa Prometida, mezclan aventuras, mezclan géneros, pero que no habíamos hecho y en España no estamos acostumbrados a hacerlo. Y es un tipo de cine de entretenimiento puro. Y a nosotros nos gustaba mucho, entonces era un reto poder llegar a hacer algo con lo que nosotros hemos disfrutado durante nuestra adolescencia. Y a la interpretación había que buscar el equilibrio, Carmen. Eso es lo más complicado de esta peli. Que se ve muy bien, que te divierte, que te intriga, que no sabes cómo va a poder acabar todo el embrollo, pero había que buscar el equilibrio entre el drama, entre la comedia, entre el suspense, como apuntaba Nacho, por lo cual no es un personaje fácil. Bueno, nunca haces personajes fáciles, pero este no es, ahora, me pongo ahí y lo hago. Ninguno es, me pongo ahí, lo hago. Eso te lo digo. Pero bueno. porque si no, menudo aburrimiento sobre todo, ¿eh? Pero tiene mucho que ver siempre cómo está escrito. Y por dónde va, yo también a Nacho lo conozco mucho. Le vuelo mucho. Pero es verdad que aquí había un salto. Si no un salto, hay algo diferente que cuando hablábamos antes de que me pasara el guión, porque tardó mucho. Me acuerdo que me hablaba mucho del proyecto, pero nunca me enviaba el guión. Y era porque digo, bueno, no, es que todavía no estoy, porque él es muy, muy exigente entonces, y muy perfeccionista, no, es que tengo que darle otra vuelta y tal. Y yo decía, ¿qué es lo que oculta tanto que no quiere enviar? Y bueno, al leerlo, yo de primera mano está muy bien escrito. Y al leerlo de primeras ya ves que están todos esos géneros, ya ves que de repente está haciendo algo en lo que esto que es una comedia y su clave de comedia, pero que es parte de una premisa dramática, muy dramática, porque pasa algo que no vamos a decir por si no hay que saberlo, pero pasa algo tremendo. Y enfrentarte a eso y hacer un personaje real, no un personaje ni caricaturizado ni llevado a ningún lugar, sino un personaje real que le pueda ocurrir esto. Entonces, si tú piensas en un personaje, a un ser humano, que le ocurre esto y te lo crees, pasa por todos los géneros. O sea, si realmente ocurriese, que puede ser, nunca se sabe, si realmente ocurriese, claro, no, todo lo que ocurre aquí es una locura que te desconcierta, que te da risa como persona, que te hace llorar, que te hace sufrir, que te hace emocionarte, que te da subidón, que vuelves a recuperar la vida, que vuelves a recuperar la esperanza. Todo eso es porque hay una mezcla de géneros que te lleva a que los personajes normales les pasan todas esas cosas. Y hay una cosa muy bonita en la película, que al final no sabes en qué época te hubiera gustado quedarte. Y eso me gusta. Que los personajes valoran lo positivo y lo negativo de las dos décadas, después de 20 años, distintas, y dices, ¿dónde me quedo? Y eso no lo cuentas, lo dejas en el aire y me gusta, porque también los espectadores pensarían, ¿dónde me quedaría? Es que es curioso porque esa pregunta durante la escritura del guión surgió mucho, y durante el rodaje con la gente del equipo, entre nosotros, nos le preguntamos, ¿qué te gustaría más si pudieras elegir? ¿Vivir en el 91 o en el 2022? Y había para todo, ¿eh? Los debates se alargaban, pues bueno, por cosas emocionales, por recuerdos, y es bonito, porque además es bonito, yo creo que cuando termina la película, en las proyecciones que hemos hecho, los espectadores también entran a ese debate. Entonces en bucle. Sí. Carmen ha dicho en muchas entrevistas, yo era una época que estaba muy feliz, estaba viviendo en Getafe, estaba yo con mi teatro, mis cosas y tal, ¿y la recuerdas con felicidad? No estaba en Getafe, eso era otra época. Era anterior. Eso era anterior. Eso yo estaba prácticamente en la abadía de José Luis Gómez. Estaba en una época muy, muy buena, en el sentido de que estaba empezando a pasar lo que yo creía que podía pasarme si dedicaba mi vida a ser actriz. Y empezaba a pasarme todo eso. Había trabajado en el Teatro Real con Plácido Domingo,
por ejemplo. Tú has trabajado con Plácido Domingo. Yo he trabajado con Plácido Domingo, he de decir. Estaba trabajando con Arnold Terraborelli, había pasado muchas cosas, y bueno, en la Abadía fue en el 93, pero quiero decir que es esa época, yo venía ya feliz de los 80, yo venía muy feliz, la verdad. A mí me sentaron muy bien los 80. Y entonces era una época bonita, y yo, mi vida profesional, o digamos a lo que quería dedicarme, que tenía claro que iba a ser así irremediablemente, estaba empezando a ocurrir de una manera que iba como creciendo algo que no tenía nada que ver con el audiovisual. Era el teatro, es verdad, y estaba ahí y tan a gusto estaba yo. Sigue siendo tu pasión, el teatro. Bueno, sigue siendo, pues sí, está ahí. En el audiovisual porque trabajas y te dan oportunidades estupendas, pero Carmen, el teatro es tu pasión. Bueno, porque es como muy apasionante, pero yo he de decir que a mí es que me resultan dos oficios diferentes. Sí, ya lo sé. Yo no creo que sean lo mismo. No. Es muy diferente, aunque realmente se trate de ser mentiroso en las dos, pero realmente es distinto cómo lo abordas, lo que te pasa, cómo lo vives, a qué hora lo haces. Todo es que es bastante diferente. Incluso tú eres dueño del espectáculo una vez que el director se ha ido, el de tal, y sin embargo en el cine es al revés. Los actores se van y se queda el director. Es que cambia todo tanto, que lo que pasa es que tiene lo apasionante del poder que te produce el escenario y la magia que ocurre. Pero para mí el medio más difícil de todos es el cine. Es el que más me vértigo me produce. Fíjate, Nacho, tienes que estar feliz con el casting, pero ya claro, cuando logras cuadrar agendas, que como no las tienen complicadas ninguno de los dos, de Javier y de Carmen y Javier, pues ya dices, ya a partir de aquí todo va a ir bien. Sí, porque como estáis comentando, la mezcla de géneros para mí ya era un reto, ¿no? Entonces, en una misma escena, estos señores empiezan con un toque cómico, pero de pronto hay un giro dramático y terminan con un suspense, un toque de thriller, que hay un gancho final, y tenía claro que para poder defender eso necesitaba un acompañamiento, ¿sabes? Tú por mucho que dirijas y no suenan bien las cosas, no hay orquesta, ¿sabes? Y entonces desde el inicio, cuando empecé a escribir, pensaba en ellos dos, en Carmen como en Javi, y lo complicado y lo afortunado después es que años después, cuando ya hemos encontrado el hueco para que los tres pudiéramos estar en el proyecto. Y luego lo bueno, también el director de casting, Jorge Galerón, pues ha hecho un ejercicio también de no vamos a quedarnos solo con dos actores sublimes, sino vamos a acompañarlos bien. Bueno, había gente estupenda, es excelente lo que hace Silvia en esa pitonisa adivina, falsa o no. Eso también lo vais a descubrir en la peli, pero que también había que buscar un equilibrio en ese personaje que es muy loco, a priori es bastante loco. Sí, porque además la comedia, yo creo que lo maravilloso de la comedia es la dificultad que tiene, porque cuando ves los primeros ensayos que hacemos, aquí cada uno viene con un tono diferente. Entonces siempre lo comparo como una orquesta. Si cada uno toca en un tono, tenemos un problema. Pero la comedia es muy fácil que cada uno tenga un tono diferente. Entonces los primeros ensayos pues nos ocurría eso. Pues Silvia venía con su mochila detrás, Antonio San Juan venía con la suya, Pepón Nieto con el suyo, Carmen y Javi, que ya había empezado yo con ellos, pues yo los tenía un poco más cercanos. Pero luego, cada vez que se iba sumando un personaje, que se iba sumando un actor a los ensayos, me pasaba también con los actores jóvenes, pues era un poco de, este es el tono que vamos a tocar. Y entonces eso sí que es muy trabajoso. Y es lo bonito y lo difícil de la comedia. A mí me sigues mirando como Carmen dice... yo no soy una actriz de comedia puramente dada, o sea, a mí me gustan más otros géneros. De hecho, no soy espectadora de comedia habitualmente, eso no significa que no la vea. Claro. Y sin embargo, tienes un don especial para la comedia, y siempre digo, una actriz dramática, una buena actriz dramática o una buena actriz cómica puede hacer un buen drama. No todo el mundo del dramático sabe hacer comedia y no todo el mundo de la comedia sabe hacer dramático, claro. Pero sabes que los buenos actores cómicos luego salen muy buenos actores dramáticos. Pero yo he llegado a entender que aunque no sea su género y que ella lo borda, y aquí está Nacho para corroborarme en todos los personajes que le ha podido dar en sus películas, es porque normalmente le tocan personajes muy dramáticos y muy extremos. En la comedia a veces nos reímos de las desgracias de los demás.
porque son personajes que sufren, habitualmente sufren mucho. Y yo creo que ahí está tu talento. Es decir, no creo que busques la comedia en sí, sino meterte de lleno en ese personaje, dejarte guiar por ese guión, y a veces en la palabra o en el gesto está el gags que nos conduce a la carcajada, a la risa o la sonrisa. Y ese es el acierto. Y es el acierto de Nacho al hacer esta peli y otras en las que tú has participado. O pasaba con Aida en muchos momentos. Era un personaje totalmente dramático y desquiciado. Y lograbas tener ese equilibrio que era complicadísimo. Por eso digo que eres grande, ¿no? Porque es que es muy complicado. Y entiendo lo que digas. No es mi género, pero lo haces. Más que no es mi género, lo que pasa que hay que diferenciar lo que es ser bueno, cómico engloba todo, porque es el término que somos cómicos, pero realmente actor de comedia, en el sentido, yo es algo que admiro profundamente, es complicadísimo, es súper difícil, y hay una diferencia, el que es cómico, porque que hace humor, la persona que se dedica a hacer humor, es otra cosa. O sea, otra cosa, es otra rama, es diferente. Porque de hecho, bueno, yo por ejemplo odio los chistes. O sea, no soporto que me cuenten chistes. y lo paso muy mal porque a veces la gente me los cuenta como para que tal y no. Primero porque me obliga a reírme porque si no dejo en ridículo y entonces lo paso súper mal. Qué buena persona eres. Sí, pero es que no me gusta porque o sea, que la comedia sea porque sí o que lo veas venir o que tú al público le tengas que decir, pues ahora te vas a reír, me pongo muy nerviosa. Entonces, pero sí que hay un género que es el que tiene que ver con la comedy, con la gente, con los cómicos, la gente que hace monólogos, que se enfoca, que es claramente para eso, que es un currazo, que yo admiro profundamente y que es otra cosa. Cuando tú lo has explicado creo que muy bien, si realmente el personaje cómico tiene una base dramática, yo lo puedo desarrollar mejor que si puramente es un personaje gracioso, porque realmente no lo sé hacer. O sea, simplemente es que es graciosa, pero si está vacío a mí no sé dónde agarrarme. Necesito agarrarme a algo que luego cae, porque la vida es así, te ríes y lloras casi a partes iguales, pero necesito agarrarme a algo para que funcione lo que digo y pueda ser una carcajada. Si es porque sí, no me sale. Por eso entiendo mucho a Nacho en sus guiones, porque sabes buscar muy bien ese equilibrio. Yo creo que no construyes personajes de cartón piedra ni tipos, procuras no hacerlo. A veces imagino que en alguna película de encargo te has visto obligado, pero cuando tienes un poco las riendas del asunto, intentas darles carne y verdad, y a partir de ahí surge la sonrisa, puede surgir la carcajada por la situación, pero no porque y con todo mi respeto, como dice Carmen, a los actores cómicos o de comedia, no se llevan al extremo, no los llevas a la parodia, que puede hacer mucha gracia, y que yo no me meto con eso, pero que tus personajes parten siempre de una verdad. Y a veces de un dolor inmenso que les pasa a estos. Tienen un dolor inmenso que no podemos desvelar, pero tienen un dolor inmenso, y a veces en ese dolor te produce ya la sonrisa y libera también muchas veces de la tensión dramática a la que puede someterse el tema que estás tratando, ¿no? Sí, y es que a mí la comedia que me gusta y como la entiendo es esa, es el partir de un conflicto real. Y a partir de ese conflicto real, pues tratarlo a veces en un filtro de comedia, pero muchas veces sea la situación normalmente de personajes superados, pero de personajes superados que hace que se metan en un bucle dramático. Y esa es la comedia que a mí me gusta. De hecho, yo siempre digo, nuestras primeras versiones de guión, a mí no me gusta un poco enseñarlas, porque realmente si las lees es un drama. Somos muy poco graciosos durante 5 o 6 versiones, porque estamos más construyendo personajes y construyendo lo que es la línea dramática de la historia, y no tiene ninguna gracia en nuestras primeras versiones. Una vez que ya entendemos a los personajes, conocemos la línea dramática que vamos a contar, que nos cuesta 4 o 5 versiones, ya empezamos a meter ese filtro de ese personaje superado, de que no solo lleve un sufrimiento para adentro, sino que muchas veces al exteriorizarlo, al expresar sus preocupaciones, pues es cuando se ven superados y se ven desmedidos. Y esa es una segunda parte del trabajo, pero nuestro trabajo inicial primero es encontrar el sentido dramático a lo que estamos escribiendo. Y si no le encontramos ese sentido dramático, muchas veces descartamos cosas, giros o historias. El título de la peli es fantástico. Es un título que resume muy bien la peli, ¿no? Sí. Mañana soy, veis ahí, ¿no? Y a partir de ahí la empiezas a disfrutar. Sí.
Es una obsesión con el tiempo. Es decir, es como de qué somos, qué hemos sido, qué queremos ser, todo este tipo de cosas y un análisis, pues bueno, de que le pasa mucho a los personajes, de las segundas oportunidades, qué no le has dicho a un ser querido que le querrías decir, todo este tipo de cosas por las que pasamos todos y que tienen mucho que ver con el tiempo y con la forma de disfrutarlo o de perderlo. Yo si tuviera la oportunidad de ir hacia atrás, a lo mejor no iba. Fíjate, porque lo vivido es lo vivido, mis recuerdos son mis recuerdos y no debo cambiarlos, los buenos y los malos, porque de eso aprendes y en eso te genera la vida y en eso eres el que soy, ¿no? Y aunque sí me gustaría despedirme de gente que se me ha ido y no me ha dado tiempo, hacer cosas que tenía que haber hecho y no he hecho, yo creo que de todo eso también he aprendido y soy el que soy hoy. Si rectifico todo eso, hoy sería otro. Bueno, yo tengo un caos mental con esto, pero me lo planteo y entonces digo, plaf, y lo suelto y me quedo tan feliz, ¿no? Pero que sí, que yo, que no les envidio nada a los personajes, vamos, absolutamente nada. Nos tenemos que ir. Es un placer, podríamos estar hablando un montón de tiempo de cine, plataformas, etcétera. En este caso, plataforma Prime Video y Mañana Soy, lo vais a pasar bien, os va a hacer reflexionar como a mí, espero que no os pongáis profundo, porque tampoco es cuestión de ponerse profundos, pero sí, de por qué no, de pensar, volvería atrás, volvería hacia adelante, ¿qué sería de mi vida? Y luego hacia adelante digo, me voy a perder todos esos años, tampoco, no quiero. Yo vivir donde me toca y ya está. Querido Nacho, un placer conocerte, porque bueno, he visto mucho tu cine, pero hasta ahora no habíamos coincidido, así que espero que esta sea la primera de muchas veces. Perfecto. Y a Carmen la voy a ver en enero, la voy a ver el 28 de enero en Sevilla, ahí entre las nominadas, y todos nerviosos y tal, y bueno, y yo, ya que se aproximan todas las navidades, tanto encima, siempre se desea felicidad, etcétera, etcétera. Pero yo, de verdad que te deseo un año de trabajos estupendos, como lo que nos has ofrecido que te dé la vida la oportunidad de seguir demostrando, de seguir queriendo a tu público como lo quieres, y siempre lo digo, es muy difícil lo que hacéis. Y al final no sé si sois lo suficientemente conscientes de la felicidad que nos dais a los demás, a los que os vamos a ver, al teatro, al cine. Y yo creo que eso es vuestra gran medalla, la felicidad que producís. Y tú también, Nacho, tú también produces felicidad. Yo me estoy emocionando al escucharte. O sea que... Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti.